Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar del procesamiento de la información y especialización cerebral. Como saben, es muy importante porque nos ayuda a comprender cómo funciona nuestro cerebro y cómo interviene cada parte en la transmisión de la información y cómo se procesa. Para ello elaboramos una maqueta del sistema nervioso central. Aquí tenemos los lóbulos cerebrales y también un dibujo de la neurona. Ahora bien, vamos a hablar cómo está conformado el sistema nervioso central. Está conformado de la médula espinal, del cerebelo y del cerebro. La médula espinal se encarga de comunicar el cerebro con los nervios periféricos, conduce las sensaciones del cerebro y lleva impulsos del movimiento voluntario e involuntario. El cerebelo, en cambio, se encarga de integrar la información que recibe de los 5 sentidos y hacer que el movimiento sea fluido y coordinado. Ahora, el cerebro, como saben, es un órgano muy importante porque se encarga de centralizar la actividad del sistema nervioso y es el encargado de regular y mantener cada función vital del cuerpo. Bien, entre las otras partes importantes del cerebro tenemos el bulbo raquídeo, está en la parte de aquí, como lo pueden ver. El bulbo raquídeo se encarga de regular y controlar las funciones viscerales, como es la deglución, tos, náuseas, estornudos, presión arterial y quimiorreceptores. Ahora también tenemos la glándula hipófisis. La glándula hipófisis se encarga de regular distintos procesos del organismo mediante la secreción de hormonas. También tenemos el hipotálamo. El hipotálamo se encarga de controlar la supervivencia, el comportamiento sexual y las emociones. Instintos, controla acciones involuntarias. También tenemos el tálamo. El tálamo se encarga, es una sustancia gris que está en el corazón del cerebro. Este se encarga de controlar las grandes vías de sensibilidad, control de movimiento y tono. Y aquí tenemos el cuerpo calloso. Este es muy importante porque se encuentra en lo profundo del cerebro y su función es conectar los hemisferios cerebrales derecho e izquierda y coordina las funciones entre ambos. Para ello hablaremos acerca de cómo funciona esto. Bien, ya hemos hablado de esto, pero también es importante hablar cómo funciona la transmisión de información. Bien, como sabemos, quizá una de las funciones más importantes del sistema nervioso es el procesamiento de la información aferente a partir de la cual proceder a la elaboración de respuestas motoras y mentales adecuadas. Pero también es importante reconocer que nuestro cerebro, primeramente, antes de procesar la información, a la vez lo almacena, lo selecciona. ¿Y cómo sucede esto? A través de la sinapsis neuronal. La sinapsis neuronal, aquí tenemos una neurona, consiste en un procesamiento de la información. La sinapsis es el punto de encuentro entre dos neuronas y por ello se convierte en controladora de la transmisión de información. La acción de la sinapsis es la transmisión de información, puede ser de facilitación o inhibición, dependiendo si se deja pasar la información, esto es decir, la potencian o bien la bloquean, que quiere decir frenan. Esta desempeña una función de selección. Como les decía, nuestro cerebro es un importante almacenador de información que primero la selecciona.
Es decir, si es buena, inmediatamente la transmite a través de la sinapsis para elaborar respuestas. Caso contrario sucede si es que la información que recibimos de nuestro entorno no es tan importante, esta la frena y no emite respuestas inmediatas. Bien, para ello también vamos a hablar un punto importante, cómo funcionan también nuestros hemisferios. Aquí, como pueden ver, bien, como les decía, también es importante hablar sobre los hemisferios. En nuestro cerebro tenemos dos hemisferios, que es el derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el responsable del movimiento y la percepción sensorial, y la parte derecha de nuestro cuerpo, el razonamiento lógico, la inteligencia lingüística y la habilidad matemática. Y el hemisferio derecho, en cambio, se encarga de los movimientos y la percepción del lado izquierdo, de la visión en 3 dimensiones, la creatividad y la imaginación. En estos dos hemisferios se encuentran 4 lóbulos, que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Como pueden observar, los lóbulos se encuentran en ambos hemisferios, tanto en el derecho como en el izquierdo. Bien, vamos a hablar qué función cumplen los lóbulos. El lóbulo frontal cumple las funciones de controlar actividades motoras aprendidas, como escribir, tocar un instrumento musical o atarse los zapatos. También controla procesos intelectuales complejos, como es el lenguaje, el pensamiento, la concentración, la capacidad de resolver problemas y la planificación del futuro. Controla expresiones faciales, gestos de manos y brazos. Coordina expresiones como el estado de ánimo y los sentimientos. Una lesión de estos lóbulos puede causar pérdida de capacidad de resolver problemas y planificar e iniciar acciones, como por ejemplo cruzar la calle y contestar preguntas complejas, como son llamadas las funciones ejecutivas. Muy bien, entonces, como vemos, si una parte del lóbulo pues, sufre alguna lesión, puede causar estas afecciones. Entonces, estos problemas de que tengamos problemas para resolver problemas complejos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Bien, así también vamos a hablar de qué función cumplen los lóbulos parietales. Los lóbulos parietales tienen la función de interpretar la información sensorial del resto del cuerpo, combinar las expresiones de forma, textura y peso de percepciones generales. Influye en las habilidades matemáticas y la comprensión del lenguaje. También se encarga de almacenar los recuerdos espaciales que nos permiten orientarnos en el espacio. Esto quiere decir saber dónde estamos y mantener el sentido de la orientación, que significa saber a dónde vamos. Procesar la información que nos ayuda a percibir la posición de las distintas partes del cuerpo. Ciertas funciones tienden a ser controladas mayor grado por uno de los lóbulos parietales, generalmente el izquierdo. Este lóbulo se encarga de, como bien lo decía, es el dominante. Tiene las funciones de permitir que la persona se dé cuenta de cómo se relaciona con el cuerpo, con el espacio que lo rodea. Si sucediese una lesión en la parte delantera de uno de los lóbulos parietales, puede causar la insensibilidad y altera las sensaciones en el lado opuesto del cuerpo. Las personas que tienen estas afecciones tienen dificultad para identificar la localización y el tipo de sensación, es decir, no saben si sienten dolor, calor o frío. Las personas también pueden tener dificultades para conocer objetos mediante el tacto, es decir, por su textura y forma. Si se daña la parte media, la persona no distingue el lado derecho del izquierdo,
lo que se llama desorientación derecha-izquierda, y tiene problemas con el cálculo y la escritura, y también es posible que tenga problemas para determinar dónde se encuentran dichas partes de su cuerpo. Si el lóbulo parietal no dominante, que es el derecho, está dañada, se pierde la capacidad de hacer tareas sencillas como, por ejemplo, peinarse o vestirse. Este trastorno es conocido como apraxia. Así también tenemos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene la función de generar la memoria y las emociones. Procesa los acontecimientos inmediatos en la memoria reciente y a largo plazo. Almacena y recupera recuerdos remotos. También interpreta sonidos e imágenes, lo que esto nos ayuda a reconocer a otras personas y objetos en sí. También integra la audición y el habla. En la mayoría de las personas, parte del lóbulo temporal izquierdo controla la comprensión del lenguaje. Si esta parte resulta dañada, la memoria verbal suele estar alterada, así como la habilidad para entender lo que se llama afasia. Podemos entender este trastorno como afasia. Si ciertas áreas del lóbulo temporal derecho están dañadas, se ve afectada la memoria, los sonidos y en consecuencia las personas pueden tener problemas para cantar. Ahora bien, también tenemos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, en cambio, se encarga del procesamiento de la información visual. Este permite la información de recuerdos visuales, integra las percepciones visuales con la información espacial proporcionada por los lóbulos parietales adyacentes. Si se lesionan ambos lóbulos occipitales, la persona afectada tendrá problemas para reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen con normalidad. Este trastorno se llama ceguera cortical. Algunas personas con ceguera cortical no se dan cuenta de que no pueden ver. En lugar de reconocerlo con frecuencia, elaboran descripciones de lo que ven, lo que se denomina confabulación. Esto quiere decir que las personas se inventan, por decir que ven ciertas cosas cuando en realidad ya no lo hacen. Muy bien, hemos entendido entonces que cada parte de nuestro cerebro tiene una función muy importante en el procesamiento de la información, y que los lóbulos cerebrales asimismo cumplen funciones específicas que nos ayudan a nosotros a procesar la información y a tenerla almacenada de una forma organizada. Bien, también es importante recalcar que cuando en la infancia es importante tener en cuenta los procesos de aprendizaje que algunas veces algunos niños pueden tener problemas, como lo vimos, si se daña algún lóbulo, ya sea el frontal, el occipital, el temporal o occipital, podemos tener problemas para nosotros memorizar quizá o para recordar. Entonces es muy importante que tanto docentes como padres de familia tengan en cuenta estos preceptos para poder actuar adecuadamente. Muchas gracias por espero guste a la docente y bueno, gracias.